Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Les traigo este maquillaje de La Purga, muy famoso para Halloween. Espero que les guste, que lo compartan en sus redes sociales, que le den me gusta. No se les olvide suscribirse a mi canal y vamos entonces con este maquillaje paso a paso. Voy a empezar entonces este maquillaje neutralizando mis cejas para poder dibujar las cejas del personaje. Con este método mis cejas desaparecen completamente y cuando termine este paso voy a aplicar un primer en mis párpados para luego hacer el maquillaje de los ojos. Para este personaje necesito aplicar una base que sea más oscura que mi rostro. Estoy utilizando una de CoverGirl que tengo para estos personajes. También debo aplicar mucha base en el cuello y en las orejas para que quede parejo. Y ahora lo que voy a hacer es iluminar debajo de mis ojos, en los pómulos, en el puente de la nariz, debajo de la barbilla, encima de las cejas, debajo de las cejas, toda esta parte para que quede muy iluminada, muy brillante, porque se supone que es una máscara. Y con este producto voy a resaltar las facciones del personaje. Utilizando pinturas aquacolor y un pincel muy finito voy a dibujar las cuencas de mis ojos y luego con una sombra en polvo color marrón muy clarita voy a rellenar toda esa cuenca que dibujé. Ahora voy a aplicar color marrón en las esquinas de mis ojos, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Estoy utilizando sombras en polvo, pero también se pueden utilizar sombras en crema o lo que tengas a la mano. Me gustan las sombras en polvo y en crema porque se dejan difuminar muy bien y los acabados de los personajes pues quedan muy bonitos. Como les dije, son dos colores en esas esquinas, primero marrón oscuro y por último color negro. Con un delineador muy finito, color marrón o color negro, voy a repasar alrededor de todas las cuencas de los ojos, de las cuencas que dibujé, con mucho cuidado para que no se me vaya a dañar todo el trabajo que ya hice. Voy a pasar un poco de beso de blanco también alrededor para resaltar esa parte. Y ahora paso a dibujar las cejas del personaje. Lo voy a hacer con un delineador café, primero que todo, para hacer los dibujos, y luego con pintura aquacolor color marrón las acabo de delinear muy bien. Las cejas junto con la boca que voy a dibujar enseguida definen muy bien los rasgos de este personaje, las expresiones del personaje. Voy a volver a retocar un poco, sobre todo la iluminación del puente de la nariz y de las partes que había iluminado, para luego seguir con la boca del personaje, que es increíble y representa mucho todo lo que es este personaje de La Purga. Voy a dibujar mis labios pasando pintura blanca por mi labio inferior, llevándolo hasta mis comisuras, y con rubor rosado voy a sombrear todo alrededor para dibujar la boca, llevándola bien hasta mis comisuras. Llevando esta sombra alrededor de mis labios vamos a lograr hacer una boca bien dramática, muy dramática. Estoy utilizando mi paleta de BH Cosmetic. También estoy utilizando alrededor de esa boca dramática color marrón para que dé sombra. Lo estoy utilizando tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, repasando con esa sombra marrón toda la boca que dibujé con ese rubor rosado, y luego repaso todos los labios, todo ese labio que hice con delineador. Estoy utilizando mi delineador de Bisú. Delineador de Bisú es muy cremoso, se deja pasar muy suavemente por mis labios
Y en fin, la idea es utilizar productos que se deslicen fácilmente por tu piel, por tu rostro, sombras cremosas o sombras en polvo que se dejen difuminar muy bien. No interesa la marca, lo importante es que obtengamos lo que necesitamos. También es muy importante las herramientas que utilicemos. Tenemos que tener buenos pinceles finitos, pinceles de detalle, porque estos tienen que ver mucho con los resultados que tengamos de nuestros maquillajes. Bueno, seguimos. Con un pincel de detalle o un delineador negro voy a dibujar la parte de abajo de los labios, voy a pasar un poquito de delineador muy suavemente en la parte de abajo y en la parte de arriba, y también voy a dibujar una pequeña línea a lo largo del labio que me va a acabar de definir el labio inferior. Voy a empezar entonces a hacer el contorno del rostro del personaje. Estoy utilizando sombras en crema y sombras en polvo color marrón. Estoy utilizando la paleta de BH Cosmetics y de Makeup Forever, las 12 flash de Makeup Forever, que son muy buenas para difuminar. Me estoy ayudando con un pincel de sombra. También tengo una imagen del personaje para ayudarme con todos estos rasgos. Voy de menos a más, cada vez como haciéndolas más dramáticas. Y bueno, es cuestión como de ir mirando la imagen y ir encontrando como los rasgos del personaje. Bueno, ya me quedaron como definidas las facciones. Me gustó harto. Entonces, para terminar voy a aplicar mucho resaltador o iluminador para darle brillo a la máscara de la purga. Lo estoy aplicando en los pómulos, en la nariz, en la frente, en la barbilla, debajo de la nariz. Y como último paso voy a aplicar mucho rubor alrededor de la máscara. Y ya con esto termino con el maquillaje. Bueno amigos, eso es todo, ya terminé con la aplicación de maquillaje. Espero que les haya gustado este tutorial, que me sigan en sus redes sociales, que compartan este video si les gustó. No se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos entonces para los próximos maquillajes. Chao.